Estamos desde la Feria del Libro Internacional 2017, y en esta ocasión nosotros queremos conversar un poco sobre cómo la literatura es un arte mestizo que se conversa con la música y con la ilustración. Para eso nos van a acompañar los hermanos Gamboa, Jaime y Héctor. Vamos a hablar. Héctor, vos como ilustrador y como escritor también, ¿has sentido que de alguna manera tus ilustraciones conversan con tus textos o tus textos con tus ilustraciones, o cómo es el asunto entre textos y tus ilustraciones? Bueno, yo profesionalmente primero fui ilustrador y siempre tuve el gusanillo de la escritura. O sea, yo escribí de toda mi vida, pero nunca se me ocurrió que eso se podía publicar. Lógicamente, cuando uno ya toma la decisión de intentar publicar un libro, resulta obvio para uno como ilustrador que cuando uno tiene el control de todo el proceso tanto de creación literaria como de elaboración de las imágenes, hay una cosa muy íntima entre texto e imagen. Y cuando eso ocurre en un libro que uno solamente ilustra, es también muy bonito. Eso me ha pasado y lo he visto ocurrir en libros. Hay libros clásicos, como por ejemplo un libro del que vamos a hablar mañana en la feria, que es Alicia en el País de las Maravillas, cuya primera edición tuvo la suerte de contar con un ilustrador maravilloso que se llamaba Tenniel, y esa primera edición sigue imbatida, es insuperable, porque hay un diálogo tan íntimo entre el texto y la imagen, que ese libro es difícil imaginarlo sin las imágenes de Tenniel. De manera que yo sí creo que en realidad yo creo que todo arte es mestizo, todo verdadero arte es mestizo. Entonces, el hecho de que haya libros ilustrados es tan antiguo como las pirámides. De hecho, los primeros libros eran ilustraciones. En tu caso, ¿estuvo primero el ilustrador que el escritor con el ilustrador, o una cosa lleva a la otra? Bueno, es que como te digo, yo he escrito toda mi vida, pero yo desarrollé como profesión la pintura, el grabado y la ilustración. Entonces, digamos, yo vivía de hacer ilustraciones, vivía de diseñar libros, mucho antes de atreverme a publicar mis textos. Entonces, sí, claro que para mí la ilustración va primero, y yo creo que en mis libros se nota eso. Yo no pretendo que mis textos sean, no digo que sean malos, no quiero pecar de falsa modestia, pero no pretendo que tengan el mismo nivel que las ilustraciones, ¿verdad? Porque realmente ya yo tengo un desarrollo profesional de muchos años como ilustrador, mientras que la escritura ha sido como una especie de hobby durante mucho tiempo para mí, y en los últimos años ya se ha vuelto una segunda profesión para mí. Pero paralelamente, mientras estabas desarrollándote como ilustrador profesional, también estaba inculcando el lector para ser escritor, ¿no? Sí, porque además cuando uno ilustra, la ilustración es siempre una inmersión en el texto. Es decir, el proceso de hacer una ilustración es un proceso de meterse uno, de sumergirse en el texto. Entonces, uno cuando ilustra hace un texto paralelo, hace un segundo texto que de cierta manera es percibido por el que ve un libro ilustrado. Digamos, en formatos como el álbum ilustrado, en que el texto y la imagen son simultáneos y tienen la misma importancia, o incluso el texto tiene menos importancia que la imagen, eso es un poquito diferente. Pero en géneros, digamos, como el libro ilustrado, yo tengo por ejemplo 2 o 3 libros que son libros ilustrados, no álbumes ilustrados. Realmente el texto y la imagen coexisten, se retroalimentan, y yo creo que profesionalmente también me pasó así, ¿verdad? El texto siempre ha sido una retroalimentación para mí, para ser ilustrador, y al revés también. En el caso de mi primer libro, que vos conoces bien, que es Acuantá, muchas de las imágenes son previas al texto. Y eso es una cosa que a uno le puede pasar cuando es ilustrador. Es muy difícil que le pase a un escritor. Sin embargo, también pasa. De hecho, en Alicia en el País de las Maravillas, precisamente Tenniel dibujó muchos de los personajes. No era un buen dibujante, pero él los dibujó para podérselos imaginar completamente. ¿Cómo haces vos para romper esa frase casi lapidaria que una imagen cuenta más que 1000 palabras? Bueno, es que yo creo que es un cliché eso, de cierta manera. Yo creo que los textos tienen poderes que las imágenes no tienen, y las imágenes poderes que los textos no tienen. O sea, no compiten. Yo creo que el problema es que a veces se pueden estorbar, y entonces eso es jodido. No sé si es la palabra más bonita para decir en la radio,
Pero a veces hay situaciones en las cuales una imagen es desafortunada en un texto y un texto desafortunado en una imagen. Y cuando eso no pasa, entonces es maravilloso. Cuando realmente hay esa retroalimentación, esa multiplicación entre texto e imagen, el efecto sobre el que lee y ve es maravilloso, ¿verdad? Entonces yo recuerdo a lo largo de mi vida haber sentido eso muchas veces con libros ilustrados, y yo creo que para mí como lector es una experiencia muy intensa, pero también como observador de imágenes. Dice que todo buen lector es un observador. En tu caso se funcionan las dos, un buen lector con un observador, ¿no? Sí, y como te digo, cuando el tono del texto y el tono de la imagen son coherentes, pasan cosas maravillosas, ¿verdad? Porque uno puede con las imágenes decir muchas cosas que el texto no puede, y el texto va a utilizar, digamos, conceptos, cosas abstractas que muchas veces para la imagen son muy difíciles de manifestar. Muchos casos en tus libros, las imágenes tienen ese equilibrio perfecto con tus textos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esa es la idea. Digamos, yo creo que uno siempre está buscando esa sinergia, esa cosa casi orgánica, ¿verdad? Sí, no hay ruido de nada, ¿no? ¿Ah? No hay ruido de nada entre los textos y pues, la ilustración. Eso es lo que uno intenta. A veces por ejemplo, en las imágenes irónicas, y precisamente ahora que usé el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, creo que es un buen ejemplo de esto. Cuando el texto es irónico y las imágenes también, puede haber más bien un fenómeno más bien paradójico, que le añade al texto, que le añade a la lectura, ¿verdad? Hay muchos libros ilustrados en los cuales ese juego es un juego de contrapunto, de contraste. Uno puede hacer un texto que sea muy serio y poner unas imágenes muy burlescas y lograr un efecto extraño, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que en Costa Rica se han practicado poco en el mundo editorial, son cosas que yo espero que en los próximos años empezamos a ver, porque realmente hay toda una serie de posibilidades que por lo menos en nuestro país no se han explorado. Sin embargo, si uno va a los mercados desarrollados del libro ilustrado, uno se encuentra montones de libros en los cuales esto es poderosísimo, es increíble, y yo creo que es una experiencia que los lectores costarricenses deben buscar. Justamente hablábamos fuera de micrófonos, Héctor, de que venís de un taller de ilustradores y que venís muy, muy, muy satisfecho de lo que dices ahí. Y sí, que yo te decía a vos de que como que parece que ya es hora que digamos que entre los lectores el género ilustrado como obra literaria crezca, ¿no? O que ya eche bigote. Es un fenómeno mundial, yo creo. Realmente, durante mucho tiempo, por ejemplo, el cómic, que es un género muy importante hoy en día, y que ahora para tratar de cambiarle el ropaje le dicen novela gráfica. El cómic es un género que durante mucho tiempo fue visto por encima del hombro, en parte porque había mucho cómic que era muy comercial, pero que podría ser algo equivalente a Corín Tellado, no quiero hablar mal de escritores contemporáneos, voy a quedarme con Corín Tellado, pero eran géneros digamos menores, pero el lenguaje al desarrollarse produce cambios, produce cosas novedosas. Entonces, cuando uno ve lo que hay hoy en día, por ejemplo, en novela gráfica o en cómic, en el mundo desarrollado, en la gran industria del libro, hay cosas de una calidad absolutamente avasalladora, ¿verdad? De experiencias únicas para el lector, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos nosotros como lectores andamos buscando experiencias, cosas que voy a usar una expresión que usaba mi hermano, cosas que nos paren los pelos. Y cuando el texto y la imagen trabajan con coherencia, eso pasa fácilmente, porque una muy buena imagen puede hacer que un texto muy sencillo diga mucho más, y un muy buen texto puede hacer que una imagen muy sencilla diga mucho más. Bueno, Héctor, vamos a nuestra sección Encuentros. Ya regresamos a seguir hablando con vos con ese tema tan interesante, porque se me hicieron varias preguntas y varias incógnitas. Ya regresamos aquí con la sección, hablando con Héctor. Vamos primero a esa sección Encuentros y ya regresamos aquí desde la Feria del Libro Literofilia Radio. Sigo. Héctor, hay una cosa que me llama mucho la atención de los ilustradores, y es que ya sea ilustrado o narrado, quieren contar una historia. O sea, es como una cuestión casi, me atrevo a decirla, y
genética, ¿no? Contar una historia, sea ilustrada o narrada con letras, pues. Sí, yo creo que eso es subyacente a la profesión. Es decir, la ilustración es un texto implícito, ¿verdad? Entonces, es interesante porque hay versiones y versiones en esto. Por ejemplo, cuando uno ve El Quijote ilustrado por Doré, que es como, digamos, el formato típico de las ediciones del Quijote modernas, uno tiene una impresión del Quijote un poco romántica. Si uno ve el Quijote sin las ilustraciones de Doré, la impresión que tiene es más irónica, es más sardónica a veces incluso, más, ¿verdad? El texto de Cervantes es un texto que no necesariamente se casa tan bien con las ilustraciones, esas ilustraciones. Y sin embargo, la lectura moderna del Quijote está ya contaminada por las ilustraciones. No podemos ya leer el Quijote sin ver al Quijote como un iluso con un toque romántico. Aunque el texto mismo no lo diga, es una cosa curiosa, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando en la imaginación colectiva el texto y la imagen verdaderamente funcionan bien. Entonces, a lo que vos te referías, eso de que la imagen es un texto, yo creo que sí, claro, la imagen es un texto, la imagen de ilustración es un texto, y es un texto que a veces cambia el texto del autor, ¿verdad? Y eso puede pasar no solamente, puse un ejemplo que es muy famoso, pero eso pasa en muchos libros. Y hay libros muy sencillos, con muy pocas pretensiones, que con unas muy buenas imágenes son completamente otro libro. Vos dijiste algo que a ver si entendí o me lo aclarás. Que las imágenes icónicas que hay de Doré con respecto al Quijote no conversan con el diálogo directamente. Digamos que Doré ya tenía una idea, tal vez es que la sensibilidad de la época de Doré, porque Doré es un ilustrador que es del romanticismo, digamos. La sensibilidad de su época determinó que la lectura del Quijote que él hizo y que lo llevó a hacer las ilustraciones fue una lectura ciertamente romántica del personaje, ¿verdad? En donde el personaje es una especie de luchador contra el mundo, ¿no? Y sin embargo, cuando uno lee el texto sin las ilustraciones, uno se da cuenta que Cervantes es más duro con el Quijote, ¿verdad? Que Cervantes realmente, porque Cervantes es más duro con él mismo, porque en realidad el Quijote es Cervantes y Sancho es Cervantes, ¿verdad? Es un libro tremendamente autobiográfico, ¿verdad? Y es un libro muy autocrítico de Cervantes. Entonces, cuando uno ve las imágenes de Doré que presentan al Quijote como un héroe romántico, en cierto sentido es paradójico, porque cuando uno lee el texto uno se da cuenta que en el fondo Cervantes, burla, ¿no? Cervantes se burlaba rotundamente de la novela caballeresca y se burlaba del mismo, del iluso que fue cuando joven, que creyó que ir a hacer la guerra lo iba a convertir en un héroe, y lo único que hizo fue dejarlo manco y meterlo preso varios años. Entonces, bueno, en fin, estas cosas que están en el texto o que están incluso en una lectura histórica del personaje desaparecen cuando uno ve las imágenes de Doré y solo pueden ser releídas por el lector que se interesa y va un poco a los antecedentes de la novela. Pero esto no lo digo como una crítica a Doré, probablemente en tiempos de Doré era la única manera de entender al Quijote, ¿verdad? Así como para nosotros hoy en día probablemente si hiciéramos ilustraciones del Quijote haríamos unas ilustraciones de un Quijote más cínico, porque nuestra época es más cínica, ¿verdad? Lo estoy diciendo, estoy suponiendo, pero creo que sería así. Ahora preparando esta participación mía preparando esta participación mía en la mesa redonda sobre Alicia en el País de las Maravillas, que es el sábado, es mañana a las 5, me encontré con un montón de versiones de ilustraciones de Alicia a lo largo del tiempo, y es increíble cómo cada versión nos fuerza a una lectura distinta del libro. Cada versión de esas ilustraciones nos fuerza como lectores a una lectura diferente, y es sorprendente cómo la primera versión de Tenniel es increíblemente ajustada al texto, porque a Tenniel lo eligió el autor. El autor eligió a ese ilustrador porque él sabía que ese ilustrador era la persona adecuada para expresar el sentido que él veía en el texto. Es decir, el autor le estuvo respirando en la nuca al ilustrador para lograr lo que él quería. Y eso se nota en el libro.
Si a vos te dieran de repente un trabajo de ilustrar el Quijote, ¿cómo lo harías? Digamos, me dijiste de una manera irónica, sardónica, de repente, bueno, cínica. Es que también esa es otra discusión, porque entre las versiones que me encontré de Alicia, por ejemplo, me encontré una de Dalí que para mí es totalmente desafortunada. Dalí, Salvador Dalí, don Salvador Dalí, el gran artista, hizo una versión ilustrada de Alicia en el País de las Maravillas que para mí es un desastre, ¿verdad? Un desastre porque no tiene nada que ver con el libro, ¿verdad? Es el ego de Dalí, es una pintura, es del ego de Dalí. Bueno, pero es una forma válida de ella. Al final de cuentas, Dalí era Dalí y podía hacer lo que le diera la gana. Entonces uno como ilustrador, uno puede hacerse esas preguntas y respondérselas como uno quiera. Al final eso es una cosa, es una libertad que uno tiene como creador. Y allá verá el editor si lo publica, ¿verdad? Pero yo no sé cómo haría el Quijote. No sé cómo haría el Quijote. Yo he hecho varias ilustraciones del Quijote. Nosotros hicimos varias exposiciones, o digamos, varios proyectos de exposición a propósito de los 500 años de la primera edición del Quijote y de los 500 años de la segunda edición del Quijote en el Foro de Ilustradores. Al final nunca logramos realizar las exposiciones, pero en esas ilustraciones yo creo que yo me centré sobre todo en tratar de dar una imagen del Quijote, como te digo, un poco irónica, un poco cruel, porque para mí el libro es bastante cruel, sobre todo cuando uno como ser humano se encuentra con ese texto en un momento de derrota personal. Por eso es que el poema de León Felipe es tan bello, ¿verdad? Hazme sitio en tu montura, dice el poema, ¿verdad? Yo creo que para una persona que puede experimentar las mismas cosas que estaba experimentando Cervantes cuando escribió el Quijote, es inevitable leer el Quijote como un libro de autocrítica. Y yo creo que yo intentaría hacer ilustraciones que reflejaran eso. Pero no quiero decir con esto que las haría mejor, ni mucho menos que Doré, aunque las de Doré son diferentes. ¿Y qué clásico te gustaría ilustrar que te quemarías por tenerlo? Decir, bueno, yo quiero hacer la versión de Héctor Gamboa de este clásico de la literatura. Uy. Ya me pusiste en un zapato. Bueno, es un libro que leí hace muchos años. Gargantúa de Rabelais. Es un libro que leí hace muchos años, tendría que releerlo, pero creo que es un libro tan fantasioso, tan desmesurado, ¿verdad? Que valdría la pena ilustrarlo. Y Héctor, ¿tenés proyectos tuyos que de alguna manera no han visto la luz, que ya están ilustrados y escritos? Tengo un montón de proyectos que no han visto la luz, algunos porque han sido juiciosamente rechazados por los editores. Tengo un par de libros rechazados por ahí, completos. Uno mío completamente y otro con texto de mi hermano Jaime. Tengo... Es el de texto de tu hermano Jaime, con ilustraciones tuyas sobre la muerte, ¿no? Es sobre la muerte, es lindísimo, sí. Ese libro. Es un libro bonito que creo que requiere de una gran revisión. Yo creo que ese libro lo han rechazado no por un problema conceptual que hay en el fondo. Yo haciendo autocrítica he llegado a ese punto, ¿verdad? Pero sí tengo claro, y tengo varios proyectos a medio palo, porque a mí me cuesta mucho, me lleva mucho tiempo escribir, soy muy lento, y entonces para escribir una página a veces la escribo 7 veces, 8 veces, 9 veces, y si la dejo guardada ahí, pasan 6 meses, la vuelvo a leer y digo, no, esto no sirve para nada, lo boto, y vuelvo a escribirla. Entonces me cuesta mucho eso. Me es mucho más fácil cuando ya tengo el texto hacer las ilustraciones, y últimamente lo que estoy haciendo es que hago ilustraciones, las que se me ocurren, y después escribo los textos. Interesante eso, que me surge otra pregunta. Es decir, a vos te es más fácil trabajar en una ilustración, no sé si la disfrutas más, pero te sale más rápido que un texto. Sí, porque yo estoy mucho más inseguro con los textos, ¿verdad? Tal vez es una pretensión, o sea, yo pienso que hay que tirarse a pista, ¿verdad? Y es una pretensión intentar hacer un libro. Cuando uno no escribe mucho, sino que escribe a poquitos, uno siempre piensa, este texto tiene que quedar bien, porque como yo escribo tan poquitillo, si no queda bien me van a cocinar, ¿verdad? Me van a criticar. Entonces yo trato de que los textos estén muy pulidos, muy hechos, muy bien, ¿verdad? Y a veces eso me inhibe a terminar las cosas, ¿verdad? Entonces tengo un montón de proyectos a medio hacer. Y una de las situaciones que yo pongo como vos, digamos, yo no podría
en mi caso, escribir digamos, ilustrar lo que yo escribo. ¿Cómo haces vos para romper esa falsa modestia? Bueno, yo creo que eso yo se lo debo en gran medida a una de mis maestras, que es Vicky Ramos. Vicky Ramos. Que es mi amiga, un mi saludo maestra, a Vicky. Que fue la que nos embarcó en un taller sobre álbum ilustrado hace un montón de años. Mejor no digo cuántos para que no nos saquen la cuenta. Pero fue un taller muy bonito, porque en ese taller estuvimos Rodney Cordero, Ruth Angulo, Ana Griselda Jain, Xiomara Blanco de maravilloso recuerdo, gente que yo quiero, que yo aprecio, que yo considero de los mejores ilustradores de este país, y todos éramos alumnos ahí de Vicky, tratando de entrarle al tema del álbum ilustrado, que yo creo que a mí el haberme dado cuenta que podía hacer un álbum me quitó el miedo a escribir mi propio libro, porque yo siempre había escrito poesía, siempre había escrito pequeños cuentos, pero nunca se me ha ocurrido que eso podía publicarse. Entonces, el haber hecho mi primer álbum como que materializó en mi mente que yo podía hacer eso. Y ahora, a partir de ahora te salen los textos. Muchas veces los textos te salen solo texto o solo imagen, o de alguna manera los vas compaginando en el camino. Sí, ahora me está pasando una cosa terrible, que es que soy muy desordenado, entonces a veces me salen textos, a veces me salen imágenes, y entonces a veces trato de hacer Frankenstein. Entonces, eso es un proceso. Hay una cosa que es cierta: el álbum ilustrado uno generalmente sale de un tirón. Cuando uno tiene una idea muy clara, en el álbum sale todo de un tirón, y son 2-3 meses de trabajo, a menos que sea algo muy, muy, muy complejo. Son 2-3 meses de trabajo muy intenso, ¿verdad? En el cual sale prácticamente todo el texto y todas las imágenes, y después te pasas posiblemente 4 o 5 meses revisando detalles del texto, detalles de la imagen, pero todo lo fundamental salió en 2-3 meses. Pero cuando uno trabaja en libros con más texto, que es lo que yo estoy intentando hacer ahora, a veces es muy engorroso, porque yo ahora he hecho algunas imágenes sueltas, algunos textos sueltos, y estoy tratando de armar un libro como una especie de libro de memoria sentimental. Y entonces es un libro muy ambicioso en las imágenes. Son imágenes tan ambiciosas como las de Acuantá, con muchos detalles, con mucha sensibilidad de la Costa Rica del pasado, y es un trabajo muy minucioso, muy meticuloso, pero entonces los textos tienen que ser iguales, tienen que ser textos con muchos detalles, y eso es lo que cuesta. Sí, escribir con detalles cuesta. Pero ilustrar con detalles cuesta el doble. Para mí es más fácil ilustrar que escribir. Muy bien. Y Héctor, ¿cómo incursionaste vos de repente entre La Jirafa y yo, donde hemos conocido ya tu obra publicada? ¿Cómo fue este proceso de verte a tus libros ilustrados y escritos por vos, digamos? Bueno, la verdad es que La Jirafa y yo ha sido un espacio providencial para mí, porque es una editorial que tiene un perfil que no se parece a ningún otro en Costa Rica, y es una editorial que nació para, como bien dice Gerardo Bolaños, contagiar a los niños por el virus de la lectura, ¿verdad? Y entonces es un espacio en donde uno sabía, desde que yo entré ahí sabía que podían pasar cosas. No sabía que podían pasar cosas como que me editaran un libro, pero yo me enganché de este proyecto porque era una posibilidad de hacer algo en lo que yo creo profundamente, que es llevarle a los niños libros que hablen de su mundo, de su realidad, libros con los que se sientan identificados, que no sean libros que ellos nada más pueden imaginarse, de situaciones que ellos nada más pueden pensar como algo remoto, sino libros en los cuales aparezcan situaciones que sean reales para ellos, que sean tangibles. Entonces ese escenario que surgió con La Jirafa y yo, a mí como que me ayudó a quitarme el miedo, ¿verdad? Entonces cuando yo hice Acuantá, que lo hice pensando en no publicarlo, que es tu primer libro, es mi primer libro, lo que ocurrió fue que yo iba haciendo las imágenes y los textos, y le enseñaba uno por allá a una persona y otro por allá a otra persona, y la gente reaccionaba muy positivamente, hasta que finalmente, después de como 1 año y medio de estarle dando vuelta al libro, un día Gerardo Bolaños me dijo: bueno, ¿cuándo nos vas a enseñar esa vaina? De una vez. Entonces ya yo junté los 11 afiches que eran en ese momento, al final fueron 12, y 11 poemas que tenía hechos, y se los llevé impresos a la editorial, y me dijeron: hagámoslo, ¿verdad? Entonces cuando a vos te dicen hagámoslo, uno siente terror, porque uno dice: bueno, yo trabajo aquí, ¿qué hago?
¿qué pasa si es un gran fracaso? Porque esa es una pregunta que uno lo asalta. Yo lo veo a toda la gente que escribe, a toda la gente que hace libros propios, esta pregunta lo asalta. Y a mí más porque yo trabajaba ahí, era una forma de vida para mí. Me dio un miedo terrible y mi primera reacción fue decir no lo hagamos. ¿Te dio miedo, verdad? Claro, era pánico, no era miedo, era pánico. Y entonces fue como 2 meses y medio de forcejeo hasta que, bueno, yo dije, está bien, hagámoslo, está bien. Y al final, bueno, encontramos una manera de hacerlo, de que fuera un buen negocio para la editorial. Y yo estoy muy orgulloso de ese libro y de los que he hecho después, porque, bueno, ese libro me abrió el camino. Y yo creo que son libros que yo veo la reacción de los niños, veo la reacción de la gente mayor que los ha leído y digo, esto es lo que yo vine a hacer aquí a la tierra. Y Héctor, una última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo fue de alguna manera que te convirtieras vos, digamos, que para mí de afuera es como la cara de Jirafa y yo, digamos, yo sé que está ni Gerardo. Ni Gerardo, sí, pero digamos, muchas No veces sé. te asociamos a vos con la Jirafa y yo. Bueno, porque tal vez por la feria, porque yo estoy mucho en la feria y entonces a mí me encanta hablar con la gente de los libros. Para mí es uno de los momentos felices del año, estar aquí en la feria y hablar con la gente de los libros. Siento una enorme pasión por los libros y además posiblemente tengo más tiempo que Ana y que Gerardo para estar aquí. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, como soy autor, entonces nada me cuesta ir a las escuelas, ir a los diferentes lugares donde me invitan a leer. Entonces eso me ha obligado a estar más en contacto con la gente, pero la verdad es que es un trabajo compartido, es un trabajo que hemos hecho entre todos y es un trabajo del que yo estoy realmente muy, muy orgulloso porque en Costa Rica realmente no es fácil hacer libros para niños. Pero cuando uno ve la cara de los chiquillos y la ilusión que los chiquillos tienen cuando tienen los libros en las manos, es algo único. Héctor, muchísimas gracias por habernos resuelto esa constante conversación entre la música, primero con tu hermano y ahora vos. Creo que es más afín para mí la ilustración con la literatura. Yo con la música tengo de alguna manera ciertas reservas, ¿verdad? Pero bueno, es un tema que es infinito, ¿no? Bueno, Héctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias a Literofilia y gracias a Radio Nacional por esta oportunidad.